flecha. Hay muchos términos que aluden a lo mismo, o sea, y ahí no hay, digamos, una postura unánime sobre cuál es el concepto más utilizado. En el ámbito de Naciones Unidas sí que se está utilizando en los últimos años el de pueblos en aislamiento, ni siquiera el aislamiento voluntario, ¿no? Pues por las situaciones reales que lleva aparejado lo que es el aislamiento. Lo que pasa es que todos los términos hacen referencia a la misma realidad, o sea, pueblos ocultos, pueblos libres, pueblos en aislamiento voluntario, hace referencia a esos grupos, a esos pueblos o segmentos de pueblos que siguen viviendo de manera aislada, ajenas a la sociedad envolvente y que siguen manteniendo sus formas de vida tradicionales ancestrales, ¿no? Hay grupos, hay pueblos que tienen un entendimiento del progreso y de la felicidad diferente al nuestro, que no tiene ninguna de las necesidades que nosotros tenemos, en cuanto ni materiales ni prácticamente de ningún tipo, y que tienen unas formas de vida mucho más relacionadas con la naturaleza, mucho más interdependientes con la naturaleza y basados en otros valores y en otras dinámicas, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser capaces de hacer ese ejercicio de comprensión, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que asumir que hay pueblos que tienen otros conceptos y otras conceptualidades de la vida y de la felicidad. Y a partir de ahí podremos entender esas circunstancias, ¿no? Cuando la ausencia de voluntad política se junta con el interés económico, las consecuencias para estos pueblos son dramáticas. Y eso lo estamos viviendo permanentemente en los distintos países. Se está viviendo en Brasil, se está viviendo en Paraguay, se está viviendo en Ecuador y se está viviendo aquí en Perú. Entonces, esa situación es muy preocupante, ¿no? Por eso es muy importante incidir con las empresas también para que se den cuenta de las consecuencias de sus acciones, ¿no? y que se den cuenta de que actuar en un bloque en donde hay pueblos en aislamiento no es para nada similar a actuar en cualquier otra zona del país donde hay comunidades más o menos vulnerables pero que ya tienen relación con la sociedad envolvente, ¿no? Hay una situación de persecución, agresión y presión permanente contra los pueblos en aislamiento, ¿no? Desgraciadamente en ninguno de los países de la región hay políticas públicas reales de protección y lo que se da y lo que existe en los países es una situación permanente de amenaza, de represión, de entradas ilegales en sus territorios, bien por colonos, bien por maderos ilegales, bien por mineros ilegales, y una situación generalizada de violencia e impunidad en contra de los pueblos en aislamiento, ¿no? El último caso así más dramático pasó hace apenas 6 meses en Ecuador. Hubo una matanza de un número indeterminado, pero entre 25 o 30 personas de la etnia taromenane que fueron asesinados a sangre fría por un grupo de guaraníes que fueron en su búsqueda, ¿no? Y desgraciadamente la impunidad brilla de nuevo porque después de 6 meses el gobierno ecuatoriano todavía ni siquiera ha dicho nada con respecto a lo que ha sido a los responsables de la matanza o a la búsqueda o a la realización de justicia con las 2 niñas que están secuestradas, ¿no? Bueno, el caso peruano es ahora mismo está todo el problema del bloque 88, que es uno de los problemas más de actualidad ahora con esta temática precisamente. Ahí está Pluspetrol trabajando en un bloque donde se sabe que es territorio de aislamiento. Además ayer lo hablábamos en la conferencia con la congresista Mendoza y con Raquel Irigoyen. Y es una situación bien peligrosa, ¿no? Puesto que la situación de vulnerabilidad que tienen estos pueblos es muchísimo mayor que la que tienen otros pueblos. Y a pesar de que muchas veces los operarios de estas empresas tratan de entrar con mucho cuidado, las consecuencias de los impactos de las epidemias, de la cercanía de los operarios, suelen ser dramáticas para estos pueblos, ¿no? Nosotros como indígenas hemos sostenido que producto de los procesos de genocidio que existió a nivel de la Amazonía, con la implementación de actividades extractivas, ¿no? En la Amazonía,
Estos pueblos, producto justamente de eso, optaron por retomar su vida autónoma en relación y coordinación con la naturaleza, y durante años, pues por esas experiencias se alojaron en lugares inhóspitos donde normalmente no son accesibles. El video fue no tanto para demostrar, porque nosotros ya veníamos sosteniendo que la existencia, ¿no?, de estos pueblos, ante la insistencia negativa del gobierno peruano, es que se optó por demostrar con un video reciente, ¿no?, de este año. Y no es la primera vez tampoco que aparecen ya años anteriores vienen suscitando esos tipos de apariciones, de avistamientos de estos hermanos, y que finalmente se ha podido demostrar que, ¿no?, ante la exigencia o insistencia de la negativa de negar por los entes competentes del gobierno. Y esto ha permitido fortalecer y reiterar, ¿no?, que el Estado peruano debe preocuparse en estos pueblos. Bueno, había una diversidad de avistamientos con base a indicios que se han encontrado, evidencias, hallazgos, ¿no?, y también testimonios que se han podido recoger en las zonas. Se han encontrado capillejos, que son estas cestas de paja que ellos trabajan, huellas, se les ha escuchado puquear, que es, como vamos a imitar, sonidos de animales, ¿no? Y además que también ha habido avistamientos directos en la zona, ¿no? Entonces eso es lo que nos obliga a tomar medidas coordinadas, por ejemplo con el CERNAMP, ¿no?, que hemos tenido una respuesta muy óptima por parte de ellos, ¿no? Estamos ya coordinando algunas medidas en la zona preventivas. En principio estamos hablando de las zonas en donde se acercan algunos miembros de pueblos en aislamiento, como puede ser la cuenca del río Alto Madre de Dios, ¿no?, el río Las Piedras, donde ha habido, digamos, unos sucesos un poco complicados en este año también, por lo menos 2, la cuenca del río Tahuamanu, que es lo último que hemos tenido, ¿no?, con la aparición de mascopiros en el puesto de control del CERNAMP que hay ahí en Tahuamanu, ¿no?, límite con la Reserva Territorial Madre de Dios, y digamos cuenca abajo también en el centro poblado de Nueva Oceanía. Pasando por el Parque Nacional del Manu, la propia Reserva Territorial de Madre de Dios, ahí nos estamos yendo más al este, y de ahí subimos un poquito al norte, el Parque Nacional Alto Purús, ¿no?, y pasando por la Reserva Territorial Mascopiro, ¿no?, y también la Reserva Territorial Murunagua en Ucayali, ¿no? Digamos que es una faja que se vincula además no solo en el Perú, porque obviamente estamos ante pueblos que no tienen consideración para nada, no consideran para nada las fronteras internacionales, ¿no? Y obviamente hay un correlato hacia el otro lado con Brasil, ¿no?, en donde hay también parte de estos pueblos que entran y salen, ¿no?, y además otros. Entonces, la importancia de su protección supone un involucramiento multisectorial, ¿no?, con presencia en la zona del ente rector, que en este caso es el Ministerio de Cultura, para que articule, planifique, ¿no?, coordine y supervise también las funciones que cumple el resto de sectores en esas zonas, ¿no?, desde los gobiernos regionales, desde las atenciones en salud, el apoyo en la Policía Nacional, ¿no?, para poder, digamos, cautelar de manera preventiva, ¿no?, la protección de estos pueblos, ¿no?, sus derechos. El Estado estableció reservas territoriales a exigencia de los pueblos indígenas, promulgó ley que no es tan eficaz porque hay un artículo que vulnera, ¿no?, la intangibilidad de las reservas. Más allá de los esfuerzos administrativos y legales, no hay acciones concretas, por ejemplo, en la implementación justamente de esa norma, la implementación de las guías técnicas de salud, el establecimiento de los puestos de control, ¿no?, para el tema de la vigilancia. Las reservas territoriales están establecidas, pero no hay un monitoreo, no hay un control de parte del Estado peruano. FENAMAD venimos trabajando el establecimiento más
en el tema de la protección. Prácticamente asumimos por principio, ¿no?, el papel del Estado. En algunos puntos, no en su integridad, tenemos 2 puestos de control que de cierta medida hemos logrado un control eficiente, ¿no?, en el acceso, por ejemplo, a la reserva territorial. Acciones de incidencia ante el Estado peruano y las coordinaciones ante las últimas emergencias y las constantes emergencias que existen, ¿no?, con el avistamiento, las apariciones de estos pueblos. Justamente el aislamiento, que va parte de una manifestación de voluntad, ¿no?, que tenemos que saber leer y entender, es una manifestación del derecho a la autodeterminación que tienen ellos como pueblo. Y no solamente es una manifestación de ese derecho porque deciden simplemente aislarse y no tener una relación con la sociedad nacional, mayoritaria, envolvente, como se le quiera llamar, sino que es una estrategia de supervivencia. Estamos hablando de pueblos cuya vulnerabilidad en materia de salud, ¿no?, que puede afectar además su vida. Ha habido pueblos muy diezmados. Ese derecho a la autodeterminación se traduce en la necesidad de cubrir justamente las expectativas de esos pueblos que nosotros presumimos y que tenemos que asumir dada su vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que se ve, como le decía, en términos de salud, en términos de vida, porque puede ser diezmados también, en términos de demográficos, porque estamos hablando de un pueblo que no solamente tiene que existir, sino que tiene que ser una sociedad o un colectivo óptimo para que siga manteniéndose como pueblo, ¿no? En términos territoriales, si estamos hablando de presión, por ejemplo. Entonces, esto no parte solamente por lo que puede hacer el Ministerio de Cultura, que de hecho tiene un rol legal como ente rector sobre el tema, y de hecho es lo que estamos buscando hacer. Un tema que estamos comenzando a hacer y que esperemos que de a poco se vaya fortaleciendo es el establecimiento de oficinas regionales, ¿no?, en donde nosotros como ente rector no nos quedemos aquí en la avenida Javier Prado en Lima hablando de estos temas, sino que tengamos a la gente en Madre de Dios, en Cusco, en Ucayali cuanto menos, ¿no?, coordinando, articulando, ¿no?, el régimen transectorial con los sectores presentes en la zona. Con, ¿no?, las comunidades nativas. Con las comunidades nativas que también tienen, digamos, un espacio de participación en estos temas a través de sus federaciones también. Ya hemos tenido reuniones, por ejemplo, con Madre de Dios, con una comisión regional de protección, ¿no?, en donde, que ha sido muy bien impulsada con la Federación Nativa FENAMAT. Ahora estamos viajando la próxima semana a Pucallpa para reunirnos con ORAU, ¿no? Hace unas semanas estuvimos en Cusco, reunirnos con el gobierno regional que también está queriendo fortalecer más estos temas. Hemos tenido una respuesta muy óptima, ¿no?, por parte de ellos. Saben que son poblaciones vulnerables y hay que comenzar a hacer que, digamos, esto se mueva, ¿no? Bueno, hay unas directrices de Naciones Unidas que se elaboraron hace varios años, que están aprobadas por el Alto Comisionado el año pasado, que plantea unas pautas y unas directrices muy claras a la hora de actuar en los territorios de estos pueblos en aislamiento, ¿no? Para empezar, el hecho de que estos pueblos vivan en aislamiento significa que están rechazando este tipo de proyectos, que están rechazando cualquier tipo de contacto, por lo tanto no están dando ni su consulta ni su consentimiento para este tipo de acciones, y por lo tanto ahí se tendría que tener muchísimo cuidado con las actuaciones que se están haciendo en esos territorios, ¿no? Lograr una mayor implicación de las instituciones judiciales internacionales para lograr también una mayor implicación de las instituciones jurídicas nacionales en la protección de los pueblos en aislamiento, ¿no? Porque estamos viendo que de por sí las instituciones jurídicas nacionales no están haciendo gran cosa en la protección de los pueblos en aislamiento. Yo diría que prácticamente nada, ¿no?